Colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un fallo interesante que involucra a una pareja que fue víctima de una salidera bancaria. Después veremos otro caso, pero en este caso, cómo la pareja logró acreditar que fue marcada y logró acreditar la existencia de una obligación de seguridad, el banco tuvo que hacerse responsable y por lo tanto indemnizarlos por el daño y perjuicio, por los daños y perjuicios sufridos. Bueno, vamos a ver entonces este caso. Bueno, una pareja entonces que fue marcada y es un fallo contra el Banco Provincia de Buenos Aires sobre daños y perjuicios, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A. El banco entonces va a ser responsable del daño sufrido por los actores al haber sido marcados dentro de la sucursal y luego objeto de un robo en la vía pública. Bueno, vamos a ver el caso entonces. Bueno, se hace lugar a la demanda en primera instancia y en consecuencia se condena al Banco de la Provincia de Buenos Aires a pagar dentro de un plazo perentorio de 10 días la suma de 71.913 a HOM y la suma de 77.913 a MRI con más los intereses y costas del juicio. Es decir, van a tener que pagarle esta suma de dinero con los intereses que correspondan hasta su efectivo pago o el efectivo apercibimiento de estos montos y por supuesto las costas del juicio por resultar vencido el banco. Bueno, obviamente que el pronunciamiento fue apelado por el banco que expresó agravios. Y bueno, obviamente la contraria guardó silencio, haciendo uso de su derecho a guardar silencio, pues no había nada que agregar. Bueno, una cuestión importante que tiene que ver para desalentar el tema de las sentencias arbitrarias tiene que ver con que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes. Esto quiere decir que los jueces no tienen que considerar todos los hechos y el derecho en que fundan su pretensión las partes, ni tampoco analizar todas las pruebas que se produzcan, sino que tienen que hacerlo, es decir, apreciar las pruebas y tener en cuenta los hechos y los derechos alegados siempre y cuando sean conducentes, es decir, permitan arribar a la correcta decisión de la cuestión planteada, es lo que estipula el artículo 386 del Código Procesal. Entonces los jueces van a poder dejar de lado aquellos hechos, derecho o pruebas que no sean necesarias o que no se necesiten para arribar a la correcta resolución. Bueno, y después también es necesario establecer que, si bien, a pesar de que a partir del 1 de agosto de 2015 entró en vigencia o en vigor el nuevo Código Civil y Comercial, los hechos ventilados, es decir, los hechos acontecidos en este caso, y por lo tanto la constitución de la obligación de reparar, recordemos que a todo daño tiene que ser reparado y prevenido, pero el código anterior no establecía justamente el deber de prevención. Han acaecido durante la vigencia del Código Civil derogado. Entonces, por una cuestión de principio y retroactividad de la ley, como los hechos tuvieron lugar mientras estaba vigente el Código Civil de Vélez, es este el que se tiene que aplicar y esto surge del artículo 7 del Código Civil y Comercial que lo deja bien en claro. ¿Qué mantiene la ultraactividad en este supuesto? Bueno, la ultraactividad es una excepción a esto que le decía de la irretroactividad y demás. Bueno, entonces debe hacerse la excepción a esta regla en lo que respecta a las normas relativas a la cuantificación del daño, debido a que éstas no se refieren a la constitución de la relación jurídica, que es la obligación de reparar, sino solamente a las consecuencias de la misma y no modifican ni la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, pues se limitan a sentar una pauta para su liquidación. Bueno, y aquí tenemos lo que sostuvo Carlucci. Más allá de ello, incluso en los aspectos que continúan siendo regidos por la legislación derogada, las disposiciones del nuevo código van a constituir una pauta realmente de mucho valor a los efectos interpretativos, en tanto condensan las actuales tendencias doctrinarias y jurisprudenciales
y además expresan la intención del legislador de nuestros días. Cuando hablamos de la intención del legislador, lo que justamente intentan es hacer una interpretación judicial de una auténtica que sería lo que el legislador quiso decir. Bueno, entonces en el escrito de demanda inicial, los actores sostuvieron que el 21 del 5 del 2003 suscribieron con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en la sucursal que mencionan ahí, una solicitud de cancelación de depósitos reprogramados, es decir, contrataron con el banco esta solicitud de cancelación de depósitos reprogramados de acuerdo con lo que establecía el decreto 739 del 2003, que tenía como objeto retirar en pesos una suma de dinero que había sido oportunamente depositada en dólares estadounidenses. Bueno, todo el tema del corralito, habían pasado 2 años y estamos todavía en un momento donde se había roto la ley de convertibilidad y esa paridad de un peso a un dólar. El 28 del 5 del 2003, según manifestaron, le fue entregada en una oficina interna de aquella sucursal la suma de 13.826 pesos con 23. Los demandantes sostuvieron que ese dinero fue guardado entre las ropas de HOM, entonces ese dinero lo ocultó, obviamente HOM, actuando de buena fe, con diligencia, y que partieron caminando desde la sucursal hacia su casa, que quedaba a 9 cuadras del lugar. Bueno, importante entonces, guarda el dinero y tienen que transitar 9 cuadras del banco hacia su domicilio. Pero al llegar a la intersección de las calles Federico Lacroze y Martínez, según relatan las víctimas, fueron alcanzados por 2 individuos que les robaron y venían en una motocicleta y sabían no solo el lugar exacto en el que me había guardado el dinero, sino cuánto era. Por lo tanto, esto indicaría que alguien botoneó de adentro, alguien pasó un dato, porque cómo sabía dónde había guardado el dinero y cuánta plata tenía. Consideraron que el robo del que resultaron víctimas no pudo haber sido perpetrado sin la fundamental colaboración de algún empleado infiel del banco demandado. Bueno, obviamente alguien del banco, algún empleado de seguridad o quien fuera, les vendió la información. Obviamente contesta, o al contestar la demanda, el Banco de la Provincia de Buenos Aires dice que cumplió con todas las medidas de seguridad propias de la actividad que desarrolla dentro del recinto de la sucursal donde los actores percibieron su depósito y que no es cierto, por lo tanto niegan el hecho de que sus empleados hubieran colaborado con los supuestos atacantes. Entonces el banco se defiende y dice no, nosotros obramos con la diligencia debida y esperada, conforme el 1725 hicimos todo lo que teníamos que hacer dentro de la sucursal, ya fuera de la sucursal es un tema de ellos y es mentira que aquí alguien vendió el dato, ningún empleado, porque el banco tiene que responder por el hecho de sus dependientes, porque habría justamente una culpa de un tercero en virtud de la cual debería responder. Y por otro lado agrega que no le corresponde velar por la seguridad de los clientes hasta que lleguen a sus casas. Bueno, un punto debatible este. El juez de grado, luego de obviamente analizar la prueba y encuadrar el vínculo entre las partes como una relación de consumo, obviamente haciéndolo aplicando el artículo 3, que define justamente la relación de consumo, que es un vínculo entre un prestador de servicios o un proveedor, que lo define el artículo 2, y el consumidor, que está definido en el artículo 1. Entonces, dejó en claro y pudo probar el incumplimiento de la obligación de seguridad y como el juez consideró que el banco incumplió con esa obligación de seguridad, condenó al banco a abonar a los demandantes los daños y perjuicios generados en consecuencia. Entonces, para el juez de primera instancia, el banco era responsable porque quedó acreditado el incumplimiento de la obligación de seguridad. Entonces, el banco tenía una obligación para con sus clientes y no actuó de buena fe o no hizo todo lo que estuvo a su alcance para prevenir el robo, por lo tanto, tiene que abonar una indemnización. Bueno, el demandado entonces se queja cuando esto llega a segunda instancia de la responsabilidad que le fue atribuida, de la procedencia de las partidas reconocidas en la anterior instancia en concepto de daño moral y daño psíquico y también de los intereses fijados en la sentencia. Entonces, el banco se va a agraviar por el concepto de daño moral, que es todo aquel daño que está por fuera de lo patrimonial, daño psíquico, y obviamente porque se le fijan mayores intereses que los que hubiesen correspondido. Por lo tanto, alegaría que hay una afectación a su derecho de propiedad porque le están quitando más de lo que corresponde. Y dice que no es correcta esa responsabilidad que le fue atribuida, que entiendo yo, hablaríamos de una responsabilidad de tipo objetivo, justamente por el riesgo o por tratarse de una actividad potencialmente
peligrosa, porque estar en un banco se sabe que una persona va a ir a retirar dinero y esto obviamente termina siendo peligroso, no queda ninguna duda sobre esto. En cuanto a la responsabilidad que se le ha impuesto y en lo sustancial, el apelante entiende entonces que el magistrado no tuvo en cuenta los límites razonables de la obligación de seguridad, es decir, que este deber no se puede extender hasta el radio en el que ocurrió el hecho delictivo a 9 cuadras de la entidad financiera. Entonces el banco dice, no, bueno, esta obligación de responsabilidad de seguridad no se me puede extender por fuera del establecimiento. Yo tengo que cuidar a mis clientes dentro del establecimiento. Una vez que salen, por más que sean 9 cuadras, ya en las inmediaciones del banco, yo no tengo que responder. Por lo tanto, extenderme aquí la responsabilidad claramente viola el principio de buena fe y excede del principio de razonabilidad, claramente. También sostiene que no hubo un obrar antijurídico de su parte, ni nexo de causalidad entre su actuar y los daños invocados por los actores. Entonces dice, bueno, no se me puede extender el daño. Por otro lado, yo no obré antijurídicamente. Y por otro lado, no hay un nexo de causalidad entre el daño y mi accionar. Por lo tanto, a mí no se me puede atribuir ese daño. Por lo tanto, no se daría la totalidad, o no se darían la totalidad de los elementos de la responsabilidad que vimos en un video. Por lo tanto, si no se dan los presupuestos o los elementos de la responsabilidad, no se puede condenar, en este caso, al banco. Entonces, en forma de síntesis, lo que hace es quejarse por la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y que se ha interpretado que tiene un deber de vigilancia en el transporte del dinero hasta el domicilio de los clientes. Entonces dice, bueno, no es aplicable la Ley de Defensa del Consumidor y yo no tengo un deber de resguardo, de vigilancia o tutela a la hora con respecto a mis clientes cuando ellos trasladan el dinero. Una vez que salen del banco y se llevan el dinero, ya corre por cuenta de ellos. Coincido con el criterio adoptado en la instancia de grado en el sentido en que tanto los actores utilizaron como destinatarios finales un servicio brindado por el demandado, entonces queda configurado compartiendo los extremos de los artículos 1 y 2 y el artículo 3 esta relación de consumo. Por lo que es indudable que entre las partes medió una relación de consumo en los términos del artículo 3. Esta cuestión se tiene que resolver teniendo en cuenta el artículo 42 de la Constitución Nacional y 5 y concordantes de la Ley 24240. Los artículos 5 y 6 de la Ley 24240 son los que establecen una obligación o la obligación de seguridad. Y el artículo 42, que establece los derechos de usuarios y consumidores, dentro de ellos establece el deber de seguridad. Entonces, aplicando estos artículos 42 de la Constitución Nacional y 5 y 6 de la Ley 24240, claramente el banco debe responder por haber fallado o faltado a su obligación de seguridad, por no haber hecho todo lo que estaba a su alcance, es decir, no haber tomado todos los recaudos que tenía que tomar. Bueno, iura novit curia, esto apunta a que el juez conoce el derecho, por lo tanto lo que tienen que hacer las partes es ponerle o brindarles los hechos, que es lo que el juez no conoce, el derecho ya lo conoce, por lo tanto en forma sucinta hay que mencionarlo. A eso apunta y aquí cita este otro precedente contra el Parque de la Costa. Bueno, estas normas establecen de forma expresa, indudable, en cabeza del proveedor una obligación de seguridad de resultado. Esto es muy importante. Que la obligación sea de resultado es muy importante. ¿Por qué? Porque si la obligación fuese de medios, no se le puede exigir un resultado satisfactorio. Pero como la obligación es de resultado, se tiene que asegurar el banco de que los clientes se retiren y de su indemnidad, tanto en su persona como en sus bienes. Entonces, muy importante, esto lo vimos en otro video, lo que es obligación de seguridad y obligación de medios, así que vayan a verlo ahí. Entonces, como consecuencia, cualquier daño que pueda sufrir o pueda recibir el consumidor dentro de la relación de consumo compromete la responsabilidad objetiva del proveedor. Entonces, esto es muy importante, el proveedor tiene que responder en forma objetiva, es decir, no importa si hubo culpa, negligencia, imprudencia, inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, o si hubo dolo, es decir, conocimiento e intención de dañar, o si actuó con manifiesta indiferencia, es decir, le importaron 3 cominos a sus clientes. Entonces, responde en forma objetiva justamente por el riesgo o
por tratarse de una actividad potencialmente riesgosa o peligrosa. Bueno, y aquí cita lo que tiene que ver con la culpa de la víctima, las relaciones de consumo y demás. Obviamente, acreditado el incumplimiento, el deudor que pretende su liberación, compete entonces la prueba de que el cumplimiento de la obligación de seguridad se ha vuelto imposible como consecuencia de un hecho que reúne los caracteres del caso fortuito. Es decir, el deudor, para liberarse de responsabilidad, tiene que probar la existencia de un caso fortuito, que hoy el código lo equipara justamente a lo que tiene que ver con la fuerza mayor. Caso fortuito o fuerza mayor sería un hecho que es imprevisible y que en caso de que sea previsible no se puede evitar. Ahora, una salidera bancaria que le roban a una persona en la República Argentina puede caer dentro de un caso fortuito y no. O fuerza mayor, claramente no. No puede ser un hecho imprevisible. Es un hecho totalmente previsible y evitable si el banco adopta las medidas mínimas de seguridad que tiene que tomar. Bueno, interesante entonces. Ante la imposibilidad de incumplimiento para extinguir la obligación, bueno, aquí cita estos artículos, y para liberar el deudor de responsabilidad hay que cumplir con los requisitos de 513 y 14 del antiguo Código Civil. Y se tienen que reunir los caracteres de objetiva, absoluta y no imputable al obligado. Entonces la responsabilidad tiene que ser objetiva, absoluta y no imputable al obligado. En particular es preciso que se esté ante una imposibilidad absoluta. Bueno, a esto apunta una imposibilidad absoluta, quiere decir que no se puede subsanar o arreglar de ninguna manera. Por lo tanto, si yo no tengo manera de resolver esto, me es totalmente imposible en forma total resolver esto, claramente no voy a tener que responder. Porque si yo hice todo lo que estaba a mi alcance y no alcanzó, no tengo que responder. Bueno, aquí va a citar a Jan Vías y a Güeres también. El carácter absoluto de la imposibilidad se relaciona con los requisitos de imprevisibilidad e inevitabilidad propios del caso fortuito. Entonces, para que haya caso fortuito, tiene que haber imprevisibilidad e inevitabilidad. Entonces, la persona, en este caso el banco, tendrá que haber hecho todo lo que estaba a su alcance y demostrar que no podía prever esto o que no lo podía evitar, porque a pesar de haber hecho todo, no había nada más por hacer y no había posibilidad de frustrar ese robo. En tal sentido, apunta el autor citado, que es Gamarra, imprevisibilidad e irresistibilidad no solo deben considerarse desde la persona del deudor, sino también que imponen, de regla, una determinada consistencia y magnitud en el evento impeditivo, que es lo que lo vuelve insuperable. Hay imposibilidad absoluta, entonces, cuando el obstáculo está dotado de una resistencia que lo torna invencible. Entonces asocia la imposibilidad con justamente el hecho de que sea invencible o irresistible. Esto es muy importante. Bueno, obviamente el demandado dice que no puede ser que se pretenda extender la obligación de seguridad a varias cuadras del establecimiento bancario. Porque quedó claro y acreditado, bien probado, que aunque los actores sufrieron un daño al ser robados a varias cuadras de la sucursal, eso sucedió porque personas que se encontraban en el interior del banco demandado lo señalaron para que pudiera perpetrarse el hecho delictivo. Entonces, en este caso, como se probó que estuvieron marcados y se probó que existía una obligación de seguridad, tiene que responder. Otros damnificados que sufrieron robos después de retirar el dinero de la sucursal antes identificada también destacaron en sus relatos que los delincuentes estaban informados de la plata que había sustraído del banco. Bueno, esto es importante contar con otra declaración testimonial de gente a la que le pasó lo mismo. Por lo tanto, queda más que claro que alguien buchoneó y ventiló esa información. Bueno, aquí menciona al señor Lino, señor Pupo y demás. Pero bueno. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y tengan en cuenta que hablamos de un caso de responsabilidad objetiva y menciona también el artículo 40 de la ley 24240 que establece la responsabilidad solidaria, es decir, que van a tener que responder todas aquellas personas que hayan participado de la cadena de distribución. Así que sin más, un saludo grande y nos vemos en un próximo video.